Hola, hermosa iglesia del Señor, ¿cómo están? Espero, deseo y oro que bien, bendecidos, con paz, viviendo con la libertad que el Señor Jesús nos compró a un precio bien alto. Para nosotros fue gratis, pero a Él le costó hasta la última gotita de su sangre. Dicen que los seres humanos tenemos, no sé, 7, 8 litros de sangre, creo. Imagínense, haber derramado hasta su última gotita, porque cuando le clavaron la lanza salió sangre y agua, lo cual quiere decir que ya no le quedaba una gota de sangre en su cuerpo. Así que imagínense, aprendamos a vivir y a reclamar y a declarar todo lo que el Señor Jesús nos compró en el paquete de beneficios. La salvación es el punto número 1, es el primer peldaño. De ahí en más, hay una variedad impresionante de bendiciones. Y antes de continuar, por supuesto, mi querido compañero, el mate. Estamos viendo hoy día 2 de Corintios capítulo 7. Cortito, chiquito, así es que me he dado un poquito el lujo de desmenuzarlo. El versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. He podido separar este versículo en 4 frases. Cada una de estas frases es apta para una clase, una enseñanza, una prédica, cada una. Imagínense lo poderosa que es la Biblia, que de un solo versículo podemos sacar 4 o más enseñanzas. Yo la dividí en 4. Dice, puesto que tenemos tales promesas. Punto número 1. ¿Cuáles son esas promesas que tenemos? Bueno, una de ellas ya la mencioné, la libertad que el Señor nos compró. Pero de ahí en más, piensa en todas las cosas buenas que Dios otorga y esas son sus promesas, ¿no? Como dije, empecemos por la salvación. De ahí en más el perdón, la gracia, la libertad, el gozo, la provisión, sabiduría, entendimiento, los dones, el cielo, etcétera, 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 etcétera. Tenemos tales promesas. Si un cristiano no es consciente de todo lo que tiene, no puede vivir, no puede disfrutar lo que piensa que no tiene. Es como aquel que mendiga y regatea con Dios una bendición. Diosito, por favor, si tú me das esto, yo te prometo que voy a ser bueno, voy a dejar de tomar, voy a dejar de patear al gato, voy a dejar de. Esa es una mentalidad de huérfano. Y nosotros, los hijos, no tenemos que ir ante nuestro Padre con esa mentalidad. Tenemos tales promesas. Lo que tú tienes que hacer es declararlas, proclamarlas y primero, por supuesto y principalmente, creerlas, tomarlas por fe. Es tuya. Todas las bendiciones de Dios no son para el día que tú te mueras y estés en el cielo. Todas las bendiciones de Dios son para hoy, para ayer, para allá. Desde el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, ya tienes tales promesas. Los que no le han entregado su vida a Cristo, ojo, también tienen esas grandes promesas. El tema es que no lo saben, no son conscientes. El Espíritu Santo no puede redarguirlos y animarlos, incentivarlos a ir en pro de esas promesas. La segunda parte de la frase es, limpiémonos de toda contaminación. Esto lo podemos poner junto con Hebreos 12:1, que básicamente dice lo mismo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, a partir de aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Quién tiene que limpiarte? El aseador divino, el Espíritu Santo. Jesús, límpiame, Jesús, hazme bueno, Jesús, ponme, Jesús, llévame, Jesús, haz. Jesús no es nuestro chico de los mandados. Jesús no es nuestro chulillo. Y orar de esa manera no hace honor a la filiación que tenemos con Dios. Acá dice, límpiate. En otra
verbal, en otro persona verbal, pero limpiémonos. Cada uno tiene que limpiarse a sí mismo, es como bañarte. O sea, si eres bebé te bañan, si estás con un tipo de discapacidad te bañan, pero si no, tú te bañas solito. Si eres una persona ya adulta, pensante, inclusive un niñito. Yo me acuerdo cuando era chiquitita y me empecé a bañar sola, es que me sentía adulta, era lo máximo. Por supuesto que todos los niñitos engañamos a la mamá, ¿no? Abrimos la ducha, nos mojamos un poco la cara y el pelo y salimos, ya me bañé. Pero mi mami era más mosca que yo. Me revisaba y me volvía a mandar a la ducha con ella para que deje de hacer esa payasada. Limpiémonos, cada uno debe asumir su propia responsabilidad. Tener el no es autocontrol la palabra, tener la autodisciplina, la autorresponsabilidad, ¿no? Responsabilidad sobre uno mismo, no esperar y no criticar a los demás. Porque como lo dice Mateo tan claro, no puedes tú decir al otro que se saque la pajita cuando tú tienes un cacho de trompo en tu ojo. Limpiémonos cada uno, despojémonos del peso que nos asedia, del pecado. Todo lo que tú tienes a cargas a cuestas, que no bendice, no es bueno, es un peso, es un lastre. Y cada kilo pesa, molesta, es una carga y te hace mal a tu columna. Física, emocional y espiritual. La tercera frase, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y del espíritu. Interesante esa frase, porque contaminaciones de la carne nos es facilísimo entender. ¿Cuáles? La lista es enorme y los rollos de papel higiénico nos faltan, ¿no? Enorme la lista de cosas de la carne que tenemos que limpiar. Pero ¿y del espíritu? Hay una mentalidad, hubo una mentalidad fuertísima en la época de Pablo que al día de hoy todavía nos persigue, que se llaman los estoicos. Ellos creían que la carne era mala y el espíritu era bueno. Todo lo de la carne era malo, todo lo del espíritu es bueno. Pero vemos acá que nos limpiemos de contaminación no solo de la carne, sino también del espíritu. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué les decimos a los estoicos? Hay cosas dentro de nuestro ser, acuérdense, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y en las tres áreas tenemos cosas que limpiar. Un ejemplo, la parte de la magia, la brujería, el ocultismo, todo eso, ¿es de la carne o es del espíritu? No respondas tan rápido, piénsalo, dale vuelta en tu cabeza. Definitivamente que de la carne no es. La carne te puede impulsar porque la carne es el vehículo, pero lo que te mueve es la parte del alma y muchas veces la parte del espíritu. Acuérdate que hay dos corrientes espirituales, Dios y el diablo. Si no es la una, es la otra. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Lo dice Jesús clarito, clarito, clarito en Juan. Entonces, hay cosas en el espíritu que también tienen que ser limpiadas. Hay mucha gente que en su necesidad, en su búsqueda, en su hambre de lo espiritual, recurre a cosas que no son de Dios e involucra su espíritu en eso. Entonces, cuando dice Pablo, límpiate de la carne y del espíritu, lo decía con total conocimiento y dándoles en la nuca a los estoicos, diciéndoles, perdón, pero en el espíritu también hay cosas malas, así como en la carne también hay cosas buenas. Por supuesto que sí. No todo lo de la carne es malo. No, señores, eso es una mentalidad estoica. La mentalidad divina no opina lo mismo y no piensa lo mismo. Y la cuarta parte de este versículo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez me quedé pensando, ¿cómo se puede perfeccionar la santidad? Si ya eres santo, significa que ya llegaste al sumum plus ultra, al último nivel, ya no hay nada más que aprender. Este versículo tira por la tierra ese criterio, ese pensamiento, perfeccionando la santidad. Y acá es importante entender algo que cuando yo me convertí me lo explicaron clarito. Cuando tú recibes a Cristo, inmediatamente en ese instante eres declarado santo. No con aureola, ni con pedestal, ni con una velita. Santo significa apartado para Dios.
Eso significa santo. En el instante que tú le entregas tu vida a Cristo, eres santo. Pero el proceso de tu santidad dura toda la vida. Estás sacando pie. Para eso son los sosos, para recordar cosas que te impiden caminar, que te impiden avanzar, peso, pecado, situaciones que viviste, cosas que te hicieron, cosas que hiciste, cosas que debiste hacer y no hiciste. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, no el temor de miedo, sino dentro de la cobertura, la protección y la seguridad que nos da Dios. Porque muchas veces hay gente que es muy dura consigo mismo, no se puede perdonar, personas que han realizado actos, hechos que se avergüenzan, que les duele, que sienten muchísima culpa por haberlos realizado. Dios te ofrece un ambiente y un lugar protegido, un lugar seguro, donde tú puedes perfeccionarte, crecer y avanzar sin sentir esa culpa, esa vergüenza, este autoflagelo, porque eso no viene de Dios. Acuérdate que Dios perdona todos los pecados. Tus pecados, no los pasados, sino tú para Dios eres un presente. Tus pecados de toda tu vida han sido perdonados, lo cual no quiere decir que porque han sido perdonados puedes hacer lo que te dé la gana. Porque si tú haces lo que te da la gana, que tienes la libertad para hacerlo, simplemente desgastas tu relación con Dios. Y honestamente, yo amo tanto a Dios que lo último que quiero hacer es desgastar mi relación con Él. No hay forma. Versículo 2 dice, admítannos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Otra vez Pablo defendiendo su apostolado. Definitivamente que había una corriente fuertísima, un grupo de gente, no una corriente, un grupo de gente que tenía a Pablo aquí, entre ceja y ceja. Y Pablo les dice una y otra vez, sean honestos, díganos en qué los hemos agraviado, en qué les hemos engañado, qué cosa hemos hecho que hayan estado mal. Es terrible tener que defender tu ministerio delante de las personas a las que tú les has dado todo. Es duro, es difícil y sobre todo es muy doloroso. Del versículo 3 al 8 da muestras de su paternidad, de su amor, del tiernísimo cuidado que tenía hacia los corintios. No lo digo para condenarles, porque están ustedes en nuestro corazón. Mucha franqueza tengo con ustedes. Me glorío con respecto de ustedes. Estoy lleno de consolación por ustedes. Sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones por ustedes. Qué lindo, qué precioso la manera como Pablo les habla y les dice, ¿saben qué? Todas las cosas feas que puedan estar pasando, yo simplemente las echo a la espalda, porque el amor que yo tengo para ustedes sobrepasa enormemente cualquier situación que haya podido existir, cualquier cosa que haya podido suceder. Y continúa preocupándose por ellos, ¿no? Le dice en el versículo 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que estuvimos atribulados, tuvieron un montón de problemas, como todo el ministerio de Pablo. Estaba lleno de persecuciones, de inseguridad, de peligro. Pero el versículo 6 es precioso. Dios consuela a los humildes y nos consoló con la venida de Tito. Cada vez que uno tiene una situación fuerte, dura, extrema, Él siempre se encarga de consolarnos de alguna manera. Ese es el eterno amor de Dios, el fiel amor de Dios, el amoroso y tierno amor de Dios, como una mamá. Tus hijos podrán hacerte lo que te quieran hacer porque son inmaduros, pero tú no dejas de quererlos, los amas y siempre estás preocupado y cuando ellos sufren, tú sufres, aunque haya sido por cosas que ellos mismos causaron, tú sufres con ellos. Y acá Pablo pone un ejemplo. Estaba yo recontra, atribulado, preocupado, estaba súper tenso, sin embargo Dios nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, versículo 7, sino también con la consolación con que él había sido consolado respecto a ustedes. Parece que Tito estaba a cargo de la iglesia de Corinto. Pablo lo había dejado ahí. Y como Timoteo era joven,
era inexperto, estaba aprendiendo, era un fiel discípulo de Pablo. Y obviamente cuando uno es un delfín, yo recuerdo mis épocas de delfín, era bien difícil. O sea, querías tomar la autoridad del que te había puesto, pero tú no eras esa persona. Simplemente eras su delfín. Sin embargo, acá Tito aprendió a amar a los corintios de la misma manera que Pablo lo había hecho. Y le dice en la parte B del versículo 7, haciéndonos saber sobre su afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pero aunque ahí paremos un ratito. Pablo les dice, ¿saben que yo estaba súper angustiado? Sin embargo, Dios que es tan bueno me mandó a Tito. Y Tito me hizo saber no solamente el amor que ustedes le tienen a él, sino a mí. A mí. Ay, pero Pablo, qué egoísta pensando solamente en él. No, no, es honesto, es vulnerable. Hay una característica que yo le he aprendido hace muy poco tiempo en mi vida, que es aprender a ser vulnerable. Porque generalmente uno se levanta una muralla más grande que Sacsayhuamán, y esa muralla, si bien te protege, sí, te protege, pero principalmente te aísla, te deja solo, te arrincona, no te permite ver todas las bellezas que hay fuera de esa muralla. No, pero hay muchos peligros. Sí, pero siempre los peligros serán muchísimo menos que las bendiciones. Siempre. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque de los demonios, 1/3 son del diablo. Mejor dicho, de los ángeles, 1/3 son demonios del diablo. Pero 2/3, el doble, son ángeles de Dios, que Dios envía para ministrar a sus siervos, a sus hijos. Entonces, qué importantísimo poder entender esto, ¿no? Tenemos de verdad tantas bendiciones de parte de Dios. Y Pablo les está haciendo alusión probablemente a la primera carta, donde les da su chiquita, y les dice, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Vulnerable. Aprender a ser vulnerables. No bajes tus defensas de golpe, de un día para el otro, pero aprende a confiar. Y sobre todo, si te han fallado, si te han faltado, si te van a fallar, si te van a faltar, aprende a perdonar. Pero no te acuarteles, no te escondas, no te metas en una cajita o en una muralla o debajo de la tierra, porque te vas a perder todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. Sí puede ser que te hayan fallado, sí puede ser que te hayan ofendido, que te hayan lastimado, que te hayan herido, sí, sí, totalmente sí. Te pido perdón si fue algún pastor. Yo como pastor te pido perdón por eso. Pero ¿sabes qué? No te pierdas por esa situación todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. Aprende a perdonar, aprende a sacudirte y aprende también a poner como persona poderosa barreras sanas. Si hay alguna persona tóxica a tu alrededor que sin darse cuenta te lastima, te hiere, pon límites sanos. No te acuarteles, porque el que pierde eres tú, no la otra persona. Acuérdate que el odio, el rencor, la amargura es como tomar veneno tú y pretender que le haga mal a la persona que te dañó o que te lastimó o que odias. Así es, efectivamente. Los versículos del 9 al 11 marcan la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que no es lo mismo. Dice en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquí está la explicación de arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento produce salvación. El remordimiento produce muerte. Recuerdo cuando estaba preparando esto, me vino a mi memoria una persona muy conocida de la tele argentina, Leonardo Simons, un conductor de televisión prestigioso, inteligente, bien plantado, súper próspero, súper bueno en lo que hacía como persona, pero su hermano carnal, su hermano biológico, se mandó
algo, ni siquiera me acuerdo de qué se trataba, y este hombre no pudo soportar la vergüenza y se suicidó. Y de verdad que fue una tragedia, porque es como que, Leonardo, tú no hiciste nada. Sí, él podría haber dicho, no, sí, pero fue mi hermano. Tu hermano, ni siquiera que sea tu siamés, y aunque fuere tu siamés, es otra persona. Él no pudo soportar la vergüenza y se mató. Y esto es lo que acá quiere decir, ¿no? Cuando hay un arrepentimiento de parte de Dios, te dará dolor, de pronto te dará vergüenza, te sentirás súper recontra mal, pero todo eso va a servir como papa para que tú lo acopies y aprendas a no hacer lo mismo, a que madures, a que crezcas, a que avances, a que seas más sensible, a que seas más humilde, a que realmente puedas darte cuenta de lo uno y de lo otro, y sales adelante como el ave fénix. Te caíste, te lastimaste, te raspaste, lastimaste a gente. Bueno, ahora levántate, sánate las heridas, sacúdete el polvo, pide perdón a quien tengas que pedir perdón y eres una nueva criatura. Empiezas de cero, porque muchas veces las caídas son tan fuertes que tienes que empezar de cero. Cuesta horrores, pero te lo digo con conocimiento de causa, es absolutamente satisfactorio, porque la persona que entró a ese proceso no es la misma persona que sale. Sales comprensivo, sales humilde, sales con una comprensión, con una capacidad de entender el problema de los demás. No entraste como una persona así. Probablemente entraste con presunción o con altivez o con soberbia o diciendo no saben quién soy yo, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he logrado, todo lo que yo sé, todo lo ta, 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 ta. Pero el remordimiento te lleva a muerte. El remordimiento te lleva a no soportar la vergüenza. El orgullo que tienes es tan grande que no hay forma de que lo puedas procesar y simplemente le echas la culpa a todo el mundo de lo que te ha pasado. Estás buscando cabezas de turco por todos lados. Y eso no sirve, eso no va a paliar todo lo que tú estés sintiendo. Dice el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? La persona que sale. Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente de afecto, qué celo y qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Los que entraron en ese proceso no salieron iguales. Salieron como unas personas, wow, ya no ya. Y eso es lo que causa el arrepentimiento. Arrepentimiento no es lágrima, moco y baba. Eso es show, teatrín o emocional. El arrepentimiento es un darse cuenta y cambiar de lo que estabas haciendo. Si antes lo que hacías te llevó a ese punto, ya no lo haces. Ya trabajas en dejar de hacer eso mismo. Y esto es lo que está diciendo acá. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Interesante. Versículo 12. Hay nuevamente el efecto circulación o efecto red. Así que aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Yo supongo, yo asumo, creo que está hablando de lo que escribe en el capítulo 5 de Primera de Corintios, ¿no? Que un hombre había tomado a la mujer de su papá, estaba cometiendo incesto. Entonces yo calculo que está hablando de eso, pero recuerden que Primera de Corintios es una carta que Pablo escribe respondiendo a preguntas que los corintios le habían hecho. Entonces cuando uno entiende, ya sé por qué Pablo les habla de esa manera, es porque responde preguntas de los corintios. Y acá Pablo les está diciendo eso, ¿no? Aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, el padre o el hijo, sino para que se les hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Los amamos, corintios, los amamos. Hagan bien, hagan mal, metan la pata, no la metan, ¿saben qué? Es imposible dejar de amarlos, como un padre a un hijo. No lo puedes dejar de amar. Por esto, versículo 13, hemos sido consolados en su consolación.
Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Efecto red. Yo te doy, tú me das. Yo te perdono, tú me perdonas. Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí. Yo oro por ti, tú oras por mí. El efecto circulación. Nos cubrimos, nos protegemos, nos amamos, no nos tiramos. Ese dicho de que los cristianos es el único ejército que mata a sus caídos en combate, que los ultima, los hay heridos ahí, ¡puf!, le dispara para matarlos. Es horroroso, es horroroso. Es tan horroroso como aquel dicho de que los peruanos somos unos mendigos sentados en un banco de oro. Es horroroso. Yo declaro nulo, yo lo reprendo, yo lo anulo, yo lo saco de circulación, yo no lo creo porque sería desastroso pensar eso. Yo creo todo lo contrario, dejando de lado lo del peruano respecto a los cristianos. No, no más, no más. No más, si un cristiano cae, nos acercamos todos, le ayudamos, oramos por ese cristiano, lo levantamos a UPA, lo cargamos, lo cuidamos, le curamos las heridas, lo acompañamos en su proceso. Eso es lo que yo creo que todo cristiano debe de hacer. Y cuando el mundo empiece a ver eso, van a decir, ahora sí creo en lo que el cristiano predica. Porque como dijo Gandhi, amo el cristianismo, pero me parecen horribles los cristianos. Otra vez, ¿no? Horroroso, horroroso. Y acá lo que está diciendo Pablo es todo lo contrario. Es lo que debe de ser, lo que debe de existir, lo que nosotros debemos de hacer. Versículos 14 y 15 es el ministerio de Tito. Qué linda la actitud de Pablo. Pablo no decía, yo mismo aquí soy, yo soy el importante, ustedes tienen que girar en torno a mí. No. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo les hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. ¿Quién no se va a dar al 100% con personas que hacen esto? Para que un ministerio fluya, tiene que haber cariño, respeto, confianza entre ambas partes, ¿no? Entre el cuerpo directivo y los miembros de la iglesia. Si no existe eso, esa iglesia difícilmente va a avanzar, porque hay un quiebre, hay una brecha, hay un hueco por donde las bendiciones se llegan a caer, las cosas buenas caen y se pierden. Y acá lo que está diciendo Pablo es exactamente lo contrario, ¿no? El afecto, el cariño, el respeto, la honra. Si yo te predico y tú recibes mi prédica, pero estás criticando otras áreas de mí, no me estás honrando. No, porque ¿qué eres? Perfecta, ¿qué onda? La resurrección de la Madre Teresa. No, no estoy diciendo eso. Que me conozcas, que sepas mi foda, que sepas quién soy, qué soy, cómo soy, pero que aún así me respetes. Eso es honra. Y no solamente es de parte de la gente hacia los líderes, también es de los líderes hacia la gente, hacia la iglesia, hacia cada miembro que asiste y participa. Es de ida y de vuelta, porque acá clarito lo enseña Pablo, los versículos 14 y 15. La obediencia, el cariño, cómo lo recibieron, estuvieron con él y Tito estaba feliz. Y Pablo feliz por eso. Efecto circulación. Siempre el efecto circulación es básico, importantísimo. Y el último versículo, me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. En todo tengo confianza en ustedes. Y eso me trae alegría. Los corintios eran perfectos, que en todo Pablo podía confiar en ellos, todo, recalco, ¿no? El todo podía confiar en ellos. Pablo los felicita. ¿Qué onda? Cuando hemos leído las cartas de los corintios y vemos qué buenas metidas de pata han hecho.
Esto se llama ser una persona profética. Encontrar basura en la vida de la gente es así de fácil. En un chasquido de dedos encuentras 10 cosas que no tendrían que estar. Pero cuando eres capaz de entender, de conocer y de rescatar el oro que cada persona porta, entonces el solo encontrar una pepita de oro en medio de un basural del tamaño de los arenales antiguamente de Ventanilla, que ya no son arenales, están todos poblados, de cualquier lugar, del desierto del Sahara, o de Sechura, o de Atacama. Eso es ser una persona profética. Y honrar a la persona por esa pepita de oro escondida en medio de semejante enormidad de basura. Y eso trae alegría, porque dices, esta persona tiene N cantidad de defectos, pero tiene esa pepita de oro. Y yo honro esa pepita de oro. Yo bendigo a esa persona porque tiene porta, carga, usa esa pepita de oro. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. No que seamos perfectos, no que ya hayamos llegado a la meta, a lo que era Jesús. Estamos en el proceso. Aunque esa palabra te fastidie, como a mí algunas veces me ha fastidiado, pero entiendo y me contento de alguna manera cuando meto la pata en algo y luego digo, estoy en el proceso. Ahora, no te quedes estancado en ese peldaño, ¿no? Sigue avanzando, sigue caminando, sigue andando. Te caerás, te levantarás, te golpearás, te sobarás, meterás la pata, pedirás perdón, harás lo que tengas que hacer, pero sigue caminando. No importa que corras, que camines, que gatees, que vayas en patineta, bicicleta o cohete espacial, sigue caminando. Síguete moviendo, no te quedes. Acuérdate, el mundo no es estático, nada es estático. Si tú crees que porque tú te paras, todo se para, estás equivocado. Tú te paras, pero nada se para. Y cuando tú te paras y nada se para, ¿qué pasa? Te empujan y te caes. Exactamente, te anquilosas. Así que, capítulo cortito, lo siento por los que quieren una predica, sa. Acuérdate que mientras más hablas es porque menos seguro estás. Así que acá la dejamos, aquí la cortamos. Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por tu paciencia, gracias por esa ternura, ese cuidado, como de una mamá con su bebito. Gracias. Bendecimos al mundo entero con salud, sobre Europa, Señor, salud sobre cada persona, que estén cubiertas, guardadas, protegidas, nuestro país, las autoridades, gracia, entendimiento, sabiduría, temor de Dios, que la corrupción, Señor, siga saliendo a luz. Oramos por que todas las personas de esta iglesia estén sanas, tengan paz, sanas en cuerpo, en alma y en espíritu, provisión, que nunca les falte el pancito en la mesa. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que seas guardado, protegido siempre. Lo eres. Que seas, no, lo eres. Simplemente tómalo, créelo y recíbelo. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengas un domingo hermoso y bendecido. Un beso grande. Chao, Fi.